Empezaron. Ok. Buenas tardes, asesor. Aquí estamos ya presentes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. No, déjenme explicar algo rapidito porque no me conecto con el micrófono de la... Ok. ¿Me dice si me escuchan bien, por favor? Sí, se escucha bien, Asesor. asesor. Gracias. Sí, se escucha. Sí. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este módulo. Estamos en el módulo 23, iniciando con nuestra tercera semana correspondiente a las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es el conocer el uso de las tecnologías emergentes para la resolución de problemas. En esta resolución de problemas, pues vamos a estar trabajando con tecnologías emergentes para poder elaborar un diagrama de Gantt y el análisis de los escenarios. Entonces, esa va a ser la relevancia de esta semana. Ahora bien, antes de iniciar con la presentación, vamos a retomar unos puntos importantes de la semana anterior y también tomar unos puntos importantes para esta nueva semana, en la que realmente vamos a contemplar los recursos que estuvimos trabajando en nuestra semana anterior, que era la semana 2, pero en esta nueva semana vamos a trabajar con tiempos de inicio y tiempos de finalización de cada una de las actividades y tareas. Ahora bien, visualizando la semana anterior con relación a las retroalimentaciones, se pudo observar unas cuestiones puntuales para poder solventar y que tenemos que tomar como recomendaciones para esta nueva fase. Por ejemplo, que las actividades y las tareas deben de estar redactadas con verbos en infinitivo. Recordemos, como veíamos en la sesión pasada, una actividad y una tarea nos va a indicar acciones que se van a realizar. Cuando hablamos de acciones, hablamos de verbos que son con interpretaciones o terminaciones ir. Esas terminaciones vienen dentro de la metodología de Bloom. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque basado en ello nosotros vamos a determinar esas tareas a trabajar. Ahora bien, dentro de esas partes que estábamos nosotros visualizando de las actividades y tareas que deben de estar acordes a la fase de planeación, contemplábamos de igual manera lo que eran cada uno de los recursos que se establecían para elaborar un proyecto. Recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos y recursos financieros. Otro punto importante que se pudo observar dentro de esta última actividad es que debemos de focalizar las ideas en los recursos humanos. Recordemos que nosotros estamos trabajando con proyectos sociales. Dentro de estos, a veces colocábamos en nuestra fase 4 solamente 3 perfiles. Realmente nosotros tenemos que hacernos la pregunta propia si realmente con 3 perfiles podemos cumplir con una sociodemografía de población de acuerdo a nuestra fase de planeación. Y que de igual manera en esta columna de recursos humanos olvidamos también a una de las personas más importantes, que era el líder del proyecto, o sea, ustedes mismos. Recordemos de igual manera que nosotros o ustedes como directores o gestores del proyecto son la cabeza de su propia planeación. Entonces, esa parte importante dentro de la división del trabajo nos iba a permitir establecer correctamente las líneas de comunicación. Que de igual manera es importante reforzar el tema de división del trabajo para conocer qué es un perfil de puesto y qué no es. Como por ejemplo, vecinos, familiares, no son realmente un perfil de puesto que se pueda colocar, o hombres o mujeres, porque de hecho en algunos trabajos se visualizaron
este tipo de palabras que no son congruentes dentro de los perfiles de puesto. Relativamente, ¿cuál es la importancia que tiene un perfil de puesto? Es que a través de la asignación de las actividades y tareas, nosotros podemos definir cuáles van a ser esos perfiles. Podemos visualizar nosotros en esta nueva semana que ya no que en la última columna ya no vamos a colocar recursos humanos, sino ahora vamos a colocar responsables de actividades y tareas. En esta última columna, como su nombre lo indica, vamos a colocar ahora los perfiles. Por eso les compartía en la última sesión que si ustedes ya conocían los perfiles, lo colocaran, porque así solamente van a vaciar la información que trabajaron y tuvieron una retroalimentación del 100%, van a trabajar con la misma información en esta nueva fase. Ahora, si hay puntos que atacar, pues lógicamente tenemos que corregir esos puntos para poder trabajar con esta nueva semana. Otro punto importante que nosotros vamos a estar trabajando esta semana es, y esto lo dejo un poquito más claro, la función del asesor virtual dentro de los espacios abiertos del aprendizaje es para abordar temas indistintos a las actividades y tareas. Esto lo dejo porque surgió muchas dudas con relación a lo que se comparte en los espacios, con relación a lo que ustedes leen en las actividades. Una de las cuestiones que yo realizo dentro de esta función virtual es poder apoyarles con las instrucciones de las actividades. Sin embargo, como les he compartido, si tienen una duda adicional con relación a las instrucciones, me las pueden hacer saber antes de entregar sus trabajos, porque cada elemento que se solicita son los productos que nosotros tenemos que entregar. Por ejemplo, de la semana pasada era nuestra tabla de actividades, tareas y recursos, un recurso de video y lo que era, ahí damos respuestas a las preguntas y lo que era nuestro flujograma, que el flujograma, como lo indicaba las instrucciones, era de una de las fases, incluyendo sus actividades y tareas. Relativamente, la parte fundamental del diagrama de flujo es establecer los procesos de información que se tienen de las actividades y tareas para dar toma de decisiones. Pero, ¿qué pasaba si yo simplemente colocaba rectángulos, 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 pero no habían tomas de decisiones? Lógicamente, no había armonía en la información. Tomando en consideración todos estos elementos que son los que vamos a trabajar esta semana, tenemos que corregir estas columnas. Recordemos, columna de recursos materiales solo van los bienes tangibles, como por ejemplo libretas, libros, computadoras, impresoras, no van acciones que se van a realizar, como por ejemplo un salón para dar las pláticas, una secundaria, porque eso no es un recurso material. Hablamos de terrenos, entonces hablamos de un lugar físico, ahí sí estaríamos hablando de algo material, pero tenemos que ser específicos. Por eso la columna nos especifica realmente cuál es el recurso que debemos de colocar. Recurso tecnológico son las tecnologías que vamos a emplear. El recurso humano, que ahora va a ser el responsable de actividades y tareas, es el nombre de los perfiles que ustedes crearon. Gestor de proyecto, licenciado en administración, ayudante general, voluntarios, colaboradores, etcétera. Todo lo que nosotros, comité vecinal, entre otros perfiles que debemos de ocupar. Y el recurso financiero. El recurso financiero, retomando la información de la fase pasada, es la sumatoria de cada uno de los recursos multiplicados por la cantidad de meses de nuestro proyecto. Eso nos da el estimado de nuestro capital inicial. Y como bien, por recordatorio, pueden utilizar la palabra dinero en efectivo sin poner montos para poder contemplar la situación del recurso financiero. Pero ¿qué pasa si yo coloco solamente dinero en efectivo en una parte y posteriormente le cambio y le empiezo a poner cantidades? Automáticamente hay una problemática en el recurso financiero. Esta palabra debe de estar nomenclada en toda la columna. O sea, ahí sí podemos ocupar el copio y pegue, copio y pegue. Pero en los demás recursos tienen que estar acordes al proyecto. Adelante, Marta. Asesor, en cuanto al tiempo, ¿cuánto es lo mínimo de que dura el proyecto? Porque yo más o menos hice el cálculo de 4 meses, por decir, de septiembre a diciembre, por decir así, que es el medio año del ciclo escolar. Ok, vamos a tomar esta parte muy importante que nos comparte Marta. ¿Cuál es el tiempo que debemos de elaborar? Esto, como les compartí desde semana 1, todas las semanas tienen una consecución. Quiere decir que el tiempo que yo puse en mi objetivo general
es el tiempo que me debe de aparecer en mi cronograma de trabajo, que deben de ser de mediano a largo plazo. Un proyecto que está menos de 6 meses, automáticamente se convierte en un proyecto a corto plazo y automáticamente deja de tener viabilidad. Y en esta semana se le va a denominar factibilidad. Al momento de determinar en un cronograma de trabajo que un proyecto social lo voy a elaborar en tan solo 4 meses, deja de ser factible, porque vamos a tomar a consideración la demografía con la que estamos trabajando. Entonces, es muy importante que ustedes, hay un recuadro verde, por eso siempre les he compartido que lean muy detenidamente las instrucciones. Hay un recuadro verde dentro de las instrucciones que le da una ejemplificación de si tu proyecto fuera a 12 meses. ¿Por qué creen ustedes que no les comparte si tu proyecto fuera a 2 meses? Porque lógicamente, o a 3 o a 4 meses, porque no podríamos determinar un proyecto social en un corto plazo. Tenemos que determinar que la naturaleza de los proyectos sociales son a mediano, a largo plazo. Entonces, van a adecuar los tiempos que establecieron en su fase de planeación a su cronograma de trabajo. Si yo establecí que en mi fase de planeación puse 8 meses, pues puedo dividir las etapas de fase inicial, fase de desarrollo, y pueden ver que ahora ya no se llama concreción, se llama consecución. En la fase de consecución puedo dividir esas 3 fases en 8 meses. Ustedes van a determinar en qué fase a lo mejor les puede ocupar más tiempo. La alusión que ustedes deben de comprender en esta semana para reflexionar es que las fechas de inicio y fechas de conclusión son fechas realísticas. O sea que vamos a elaborar fechas de inicio a partir del día que estén elaborando su cronograma de trabajo. Si yo lo empiezo a hacer mañana, pues empiezo a trabajar con fechas a partir del 29 de agosto de 2024, cumpliendo con mi cantidad de meses que establecí en mi fase de planeación. Y posteriormente, entonces yo voy a establecer, por ejemplo, mi primera tarea que tengo, mi fecha de inicio es el día, pongan, 1 de septiembre del 2024 y termina el 1 de octubre del 2024. Eso va en fecha de inicio y eso va en fecha de conclusión. En tiempo total de la actividad, pues va la cantidad de días que estoy ocupando, que son 30 días. En las fechas de tiempo total no debe de ir horas trabajadas, o sea que ahí no debe de contener 2 horas por día o un día, sino la cantidad de días que deben de ocupar o la cantidad de meses que están ocupando. O sea, no es jornada laboral, es tiempo total de la actividad. Ahora bien, en la parte de arriba de la tabla ustedes pueden ver donde dice fase inicial, entre paréntesis hay una parte que dice tiempo total. Dentro de ese paréntesis tienen que colocar el tiempo total de la fase. Quiere decir que si mi fase inicial me tomó 3 meses, ahí debo de colocar 3 meses para que la sumatoria de meses me dé el monto de meses que yo ocupé en mi objetivo general. Esto es para que ustedes puedan esclarecer, porque en su momento yo para revisar esta fase tengo que volver a descargar su fase de planeación para verificar el tiempo que otorgaron a su objetivo general, que siempre debe de estar acorde a mediano a largo plazo. Entonces, respondiendo a la pregunta, Marta, tendríamos que hacerlo acorde a lo que es un mediano a largo plazo o el tiempo que estableció en su objetivo general. Adelante, Rebeca. Gracias, asesor. Sí. Asesor, una duda. Sí. Ahí nos indica que tenemos que especificar, ya sea en semanas, en meses. Entonces, la pregunta es, entonces no podemos estar mezclando si yo me refiero a días y luego semanas o meses. Si lo coloca en semanas, todo tiene que ir en semanas. Si lo colocan en días, todo tiene que ir por días. ¿Por qué? Porque cuando vaciamos la información en el diagrama de Gantt que vamos a trabajar, lógicamente hay 3 formas de realizarlo. Lo puede trabajar por días, por semanas o por meses. Entonces tiene que concordar la información. Entonces tendría que modificar a lo que a lo mejor le colocó 2 semanas y que aparezca esa información dentro de lo que es el cronograma de trabajo. Por eso la recomendación es que si lo trabajan por días, pues todo lo trabajen por días. Si lo trabajan por semanas trabajadas o por semanas de tareas, entonces lo coloco. Si, por ejemplo, en mi primera actividad me tomó 4 semanas, yo coloco 4 semanas, entonces todo lo voy a colocar en semanas. Lo que sí es importantísimo es que las fechas de inicio y las fechas de conclusión sean fechas. No le vayan a colocar días, semanas o meses. Ahí no debe de ir esa información. Van fechas. En la parte de tiempo total por actividad, ahí sí pueden colocar semanas, días o meses.
Ok, gracias. Sí, adelante. Otra duda, las actividades previas, o sea, para llegar al tiempo que yo estipulé en cada meta, una meta, obviamente la tengo tanto en actividades previas como en actividades de desarrollo como en la última actividad. Ujú. Entonces, eso sería, yo tendría ahí que checar para que tenga la suma y poder yo concordar con mi meta. Es decir, si estipulé una plática y bueno, en la actividad previa, todo lo que se va a hacer antes, ¿no? De los Sí. escritos, los permisos, no sé, Ujú. etcétera. Y ya el desarrollo y después lo que tengo que hacer para llegar a esa meta, eso es lo que yo tengo que checar que llegue al tiempo que yo estipulé sobre esa meta. Es decir, que en mi tabla de actividad previa no va a ir no es, va a estar ese total, sino en todas, en cuanto a las actividades y tareas de es que yo las dividí en tres tablas. La tabla previa de las actividades previas, las de desarrollo y las de las últimas. Ujú. Entonces, creo que no va ahí no me va, en mi primer tabla no va a tener la sumatoria, no va a concordar con la meta. ¿Por qué? Porque falta la suma del tiempo de las otras dos tablas. Ok, No sé si... le comparto, más o menos creo que le logré comprender. Supongamos que su primera fase, que es la fase inicial, su objetivo general eran 12 meses. Yo puedo dividir los 12 meses entre las tres fases. O sea, si yo puedo agarrar y ocupar a lo mejor 3 meses en la primera fase y tengo 3 meses en la segunda fase, son 6 meses. Y en la última fase yo digo que la de concreción es la que me va a tomar más tiempo y son 6 meses más. O sea, yo lo que voy a ver es que la sumatoria de la cantidad de meses que ustedes ocuparon en su tabla de cronograma de trabajo concuerde con el objetivo general. Si yo coloqué que mi objetivo general era 6 meses, pues yo solo lo que voy a hacer es distribuir. Como lo ponga, no pasa absolutamente nada, solamente que concuerde el número de meses, es todo. O sea que realmente lo que tiene que contener la tabla es un proyecto a mediano, a largo plazo. Ok, ya entendí. Otra pregunta. Por Adelante. ejemplo, mi proyecto iniciaría en este año 2024, lo que resta del 2024, 2025 y hasta 2026, porque más o menos yo calculé, dije, no, ni el año que viene se va a concluir, sino también parte del 26. No estoy ahí poniendo qué mes del año 2026. ¿Tendría que ponerlo? La fecha de finalización, sí. Sí, porque, Sí. por ejemplo, ahorita de hecho les voy a mostrar un ejemplo de cómo vamos a estructurar esa parte. Vamos a ir por paso y entonces se los muestro, dale. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Yo ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Adelante, Nomás tengo una duda, profe. adelante. Entonces, ¿el proyecto se tiene que hacer mínimo a 6 meses para que sea mediano plazo? Mira, realmente no es que tenga que ser mínimo. La cuestión, como les he platicado, la naturaleza de los proyectos sociales va de mediano a largo plazo. Cuando nosotros empezamos en semana 1, la que era la estructura del objetivo general comenzaba con lo que compartía un verbo en infinitivo, más el objeto, más la condición, más el tiempo. El tiempo es lo que nos da la pauta de la demografía de población. Si supongamos que su proyecto lo está trabajando a lo mejor en una localidad y en su colonia hay de 800 a 1000 habitantes, yo contemplo que por la demografía que no es tanta, pues voy a trabajar un proyecto a mediano plazo. Pero si yo estoy trabajando con un proyecto estatal que tiene más de, a lo mejor de 500,000 de personas, de habitantes, lógicamente con 6 meses a 8 meses no me va a dar. Tendría que yo ampliarlo un poco más para que tenga la temporalidad correcta. Entonces, lo que tenemos que nosotros reflexionar y balancear es que la demografía esté acorde a lo que es la parte de la temporalidad. Por eso, una ciencia es su naturaleza es de mediano a largo plazo. Bien, Gracias, ahorita profe. continuamos con las dudas. Voy a empezar con la presentación y para que podamos ir viendo los temas de la unidad. Bien. En la parte dice, cuida los pequeños detalles. Un pequeño agujero puede hundir un gran barco.
Esto nos dice la frase de Benjamin Franklin. ¿Por qué nos dice esta frase? En la parte de cuando nosotros hacemos una construcción de un edificio, de algún terreno, lógicamente nosotros, si no contemplamos correctamente cada uno de los recursos, o a lo mejor yo pongo los materiales más básicos para elaborar una casa, esta casa puede sufrir de problemas estructurales. Cuando tiene problemas estructurales, vamos, con las casas que trabaja el Infonavit, compran el material más barato, empiezan a haber fugas de agua, empiezan a haber filtraciones. Entonces, oye, yo pagué por una casa para que yo tenga una vivienda segura, pero no nos dimos cuenta que una constructora compra el material más económico. Cuando nosotros no gestionamos correctamente los recursos, automáticamente impacta en lo que es la viabilidad. El no contemplar correctamente un recurso puede impactar en que un proyecto se vuelva infactible, quiere decir que ya no tenga solución. En la administración de proyectos, que es una parte que nosotros estuvimos viendo, ¿por qué es tan importante dentro de la administración? Bien, dice, por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar sus estrategias comerciales, así como de innovar en el mercado y de generar diversas ventajas competitivas. También sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y dentro de un presupuesto. Vemos estas tres palabras muy importantes que nosotros estuvimos viendo durante esas 2 semanas. La calidad en los proyectos. Eso lo van a ver ustedes en la parte de los estándares. ¿Qué es lo que les pide para su proyecto? ¿Qué estándares utilizarían para determinar el mejor de los escenarios? ¿Qué estándares se emplearían para determinar el peor de sus escenarios? Y ahorita de igual manera vamos a ver qué es lo que van a elaborar en la parte de análisis de los escenarios, que relativamente la técnica SA es una técnica financiera que está dentro de la parte de las finanzas que nos ayuda a promover realmente si hay futuros hipotéticos. Ahorita vamos a verlo más adelante. Bien, la administración de proyectos es de vital importancia para cualquier tipo de organización, ya que sus aportes tienen una relación directa con la administración de empresas y la planificación organizacional. Esto le permite controlar los procesos, cumplir con cronogramas, administrar los recursos y garantizar las estimaciones de productividad. Ok, hablamos de la palabra estimar. Por eso es una palabra que nosotros trabajamos durante esta semana, se llaman estimaciones. Estimamos tiempos acordes a un proyecto social. Estimamos la gestión de recursos. ¿Para qué? Para que esta fase de control, que es una parte de dinámica de nuestro proyecto, que es la parte donde nosotros, aparte de ser gestores de proyecto, nos vamos a volver en supervisores, tenemos que estimar la productividad. Quiere decir que el recurso o el responsable de las actividades y tareas esté siendo productivo con la cantidad de recursos que nosotros establecimos. Otro de los aspectos que resalta su importancia es que ayuda a realizar las actividades con planificación y con una visión estratégica, favoreciendo a que diferentes áreas de la empresa puedan trabajar integradas en conjunto y en sinergia. Además, la administración de proyectos conlleva el cumplimiento de los objetivos. Gracias al análisis previo sobre la factibilidad, que es la parte de esta semana en la etapa de control, la factibilidad, pros y contras para la realización de proyectos, es posible resolver cualquier situación crítica que se pretende durante el ciclo de vida de un proyecto. Esto permite poder llevar a cabo acciones efectivas para lograr el máximo beneficio y el mejor aprovechamiento de los recursos, aunque estén limitados. Debido a que en la actualidad se habla mucho más sobre el desarrollo de tecnologías y la digitalización de los negocios, existen muchos proyectos que nacen por y para el mundo digital. Esto es la relevancia y la importancia del módulo 23. ¿Por qué nuestro módulo se llama Tecnologías Emergentes en Administración y Gestión? Hoy por hoy, las tecnologías nos han llegado a nuestro mundo para hacer mucho más fácil o mucho más accesible los resultados de la productividad de un trabajo. Antes, para elaborar un cronograma de trabajo que nos propone el Henry Gantt, lo teníamos que elaborar en papel. Hoy por hoy tenemos ya tecnologías como Tom's Planner, como Smartsheet, como Trello, como Asana, que podemos elaborar diagramas de Gantt. También tenemos tecnologías antiguas como lo que es Excel, y que una parte importantísima que nosotros vamos a trabajar en esta semana es precisamente el uso de las tecnologías emergentes. Quiere decir que lo que vamos a estar trabajando nosotros no es un cronograma de trabajo estático. Esto que les comparto en pantalla es un cronograma de trabajo estático. Esto eran los cronogramas simples en las épocas pasadas. Esto es lo que no vamos a entregar. Lo que vamos a estar trabajando nosotros es un cronograma dinámico, ya sea con la tecnología de Excel, que tenemos ejemplificaciones
en la plataforma y que ahorita les voy a compartir cómo hacer uno muy fácil con Tom's Planner. ¿Cuáles son los beneficios de la administración de proyectos? El principal beneficio de la administración de proyectos tiene que ver con la satisfacción del cliente interno. Si esta área forma parte de la organización o externo, si se presta el servicio de manera independiente o como consultor, asimismo, existe una extensa lista de beneficios entre los que destacan los siguientes. Primero, administrar y disponer de los recursos y del tiempo de manera eficiente. Ahí está la parte importantísima de la fase 1, que nosotros tengamos el tiempo de manera eficiente. Pero si nosotros no establecemos un tiempo eficiente, esto impacta en nuestras actividades y tareas, en no poderlas cumplir en tiempo y forma. Optimizar todos los procesos y flujos de trabajo. Actuar de manera predecible, lo que permite mantener más control. Lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos. Vincular los resultados con los objetivos estratégicos de la organización. Aumentar la comunicación entre diferentes áreas productivas. Ayudar eficientemente en la resolución de problemas o incidencias, que es lo que vamos a ver en nuestros análisis de escenarios. Actuar óptimamente frente a los riesgos. Mejorar la productividad y gestión del trabajo en equipo. Permitir el seguimiento de la administración con respecto a una proyección. Prever los obstáculos, rutas críticas y cuellos de botella, estimando las posibles soluciones. Cuando hablábamos de ruta crítica, hablamos del sistema PERT que vimos en la última sesión. Y utilizar la tecnología para aplicar técnicas prediseñadas y metodologías automatizadas para la administración eficiente. Y bien, entonces, ¿qué es un diagrama de Gantt? Esa es la parte importante también de esta semana. Henry Gantt establece lo que es la elaboración de un diagrama de Gantt, o en su época pasada lo que era un cronograma de trabajo. El diagrama de Gantt es muy usado en la gestión de proyectos. Es un gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, programa o trabajo. Es una forma de visualizar la programación de tu proyecto, de dar seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizado con el cronograma de tu trabajo. Cada barra del diagrama de Gantt representa una etapa del proceso o una tarea del proyecto, y la longitud de las barras va a especificar la duración de cada tarea. Esa es la función primordial. ¿Y para qué nos va a servir todo esto que vemos nosotros? ¿Por qué necesitamos un cronograma de trabajo? Esto va a simplificar el conocer quién es el responsable de cada actividad y cada tarea. Por eso existe la columna de responsable. ¿Por qué? Porque si en su momento yo delegué las responsabilidades, cuando yo empiece la etapa de control, que es lo que estamos trabajando, yo puedo decir, a ver, la tarea 1.1 de la actividad 1, ¿quién es el responsable? Ah, el responsable es el técnico de informática, pero no me ha dado solución. Llevamos ya una semana y no veo respuesta. A ver, mando llamar al técnico de informática y le pregunto qué está pasando. Esto me permite tener la etapa de control de una manera eficiente y poder tener holgura también en los tiempos de realización. Ahora bien, me voy a adelantar un poquito para que vean el ejemplo y ahorita les muestro qué es lo que no es el diagrama de Gantt. Una de las tecnologías que son muy sencillas de usar es Tom's Planner. Ustedes pueden entrar a su navegador, entran en Google y le ponen Tom's Planner. Van a ver lo que es la URL de Tom's Planner, le dan un clic y cuando le dan a dar iniciar sesión, ustedes se van a registrar con su correo institucional. Esto con el fin de que ustedes puedan trabajar con esto y se visualice cuando lo manden en la plataforma. Yo ya lo tengo registrado el mío personal, entonces lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar un ejemplo que es presentado en otras generaciones para que puedan visualizarlo. Bien, le voy a dar algo. Esto es lo que ustedes deben de entregar. Aunado de la primera tabla, que es las actividades, tareas y recursos, con los tiempos de inicio y tiempos de conclusión, relativamente estos tiempos que aparecen aquí deben de concordar con su tabla. Debe de haber un sesgo de información de +-5. Esto quiere decir que en la probabilidad en estadística quiere decir que hay un error porcentual. ¿Por qué? Porque en la tabla que vamos a establecer de lo que es el diagrama en Tom's Planner, les quita los sábados y domingos, porque yo quiero contemplar que mis trabajadores van a tener 2 días de descanso semanal. Entonces, por cada año hay 104 días, hay 104 sábados y domingos. Entonces, yo le voy a arrastrar a 365 días, 104, y me debe dar un aproximado de 237 días que deben de aparecer.
Cuando yo voy a establecer la información, debo de estructurar en las líneas naranjas, le voy a poner actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de consecución. Una vez esto, yo voy a vaciar la información. Lo puedo escribir o lo puedo copiar y pegar de mi tabla. Ustedes pueden mover la tablita para que puedan ver la información. Donde dice Resource, van los responsables. Aquí van a ir los responsables de cada actividad y cada tarea, para que ustedes mismos puedan visualizar a quién están delegando la responsabilidad. En el estatus solo debe de ir colocado la fecha de inicio y la fecha final, cuando finaliza su proyecto, ¿sí? Y toda la distribución de los tiempos va acorde a lo que ustedes van a elaborar. Una vez que nosotros establezcamos los tiempos, automáticamente el sistema me da las barras. Y esto es lo que se evalúa. Bien, ¿te acuerdas? Unos 30 minutitos. Nos conectamos de la liga. Ahorita les muestro cómo compartirlo, por favor.